Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. William Aguilar, el señor de las noticias, nos deja ya el control master para poder continuar nosotros en esta hora y media de análisis político para conocer desde luego los diferentes puntos de vista de nuestras invitadas con relación a los temas que vamos a abordar en este miércoles 14 de octubre de 2020. Una situación que desde luego provoca también elevar a que todos pongámosle muchísima atención a las recomendaciones de las autoridades, especialmente cuando ya se están presentando algunas alteraciones en cuanto al número de casos de COVID, y esto pues de alguna manera pues no deja de llamar la atención y de preocuparnos de alguna manera. Pero antes de preocuparnos, ocupémonos, sigamos guardando la distancia, evitemos aglomeraciones, usemos nuestra mascarilla, usemos nuestros productos sanitarios y por supuesto también lo importante es crear nuestro propio clúster de personas que sabemos que no tienen la enfermedad para poder de alguna manera poder en su momento compartir con ellos. Así es que desde ya haremos una, digamos, como una especie de valoración. Ahí ustedes pueden tener en sus imágenes, haremos una sobremuestra de 1000 pruebas PCR más, distribuidas en 10 cabinas en diferentes zonas del municipio para tener un dato más exacto. Esto con relación a Chalchuapa, donde nadie puede salir de su casa únicamente para una emergencia o para hacerse la prueba PCR, como lo vimos en el reporte que nos estaban dando nuestros colegas del noticiero. He ordenado se instale un cerco sanitario en el municipio de Chalchuapa por un fuerte rebrote del COVID-19 a partir de hoy a las 11 de la noche. Esto fue el día de ayer. Así es que este es un tema, desde luego, que debe de ocuparnos muchísimo. Esta mañana de día miércoles, en la que seguimos conociendo, desde luego, los diferentes puntos de vista y pensamiento de los nuevos rostros que van en política, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestras invitadas de hoy. Vanessa Calderón, candidata a diputada por el Partido Demócrata Cristiano por el Departamento de la Libertad. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, Vanessa. Gracias, Ernesto. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y con mis colegas y que podamos debatir y compartir y dialogar sobre lo que nos interesa, que es El Salvador y que es el bienestar y la calidad de vida de nuestros salvadoreños y salvadoreñas. Así que qué bueno, también quiero darle la más cordial bienvenida a Mónica Aldana, candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo por San Salvador. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Buenos días, Ernesto, a toda nuestra teleaudiencia, a las compañeras con las que tengo el honor de compartir el staff en este día, y vamos a dialogar y debatir sobre temas de importancia en el país para seguir construyendo un mejor El Salvador. Así es, en efecto, también Adela Lemus, candidata a diputada del Partido Arena por San Salvador. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Ernesto. También un saludo y un gusto poder compartir este espacio con mis compañeras, pero principalmente un saludo a toda la gente que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Bueno, sin duda alguna, lo que buscamos nosotros con la presencia de ustedes es ver cuáles son aquellos elementos nuevos que podemos recoger desde la perspectiva y la opinión que cada una de ustedes tienen, si es que en este proceso de elección a llevarse a cabo en el mes de febrero los salvadoreños les dan el voto. Sin duda alguna, para nadie es un secreto ver la tensión que existe entre órganos de Estado. Me gustaría cada una de ustedes poder de alguna manera dar sus puntos de vista y luego entrar a aquellos aspectos puntuales que nos determinen saber realmente cuáles son las posturas que asumirían de resultar electas. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Qué piensas de la situación actual del país y esta confrontación en la que tiene al Ejecutivo, al Legislativo y por supuesto también al Judicial, en todos los aspectos que ya sin duda alguna ustedes, como estando al día con la información, están pasando? Bueno, creo que definitivamente cuando entendemos que estamos en una república y que vivimos en una democracia, nos vemos como pluralistas, entendemos que
que hay órdenes, que hay separación de poderes y que en ese sentido tiene que predominar el respeto. Y lo que se vislumbra creo que es a mi juicio, creo que es una necedad de querer llevar una agenda y no entender que el país necesita más que nunca es que los tres poderes del Estado estén conectados con el principio mayor, que es El Salvador, y que definitivamente se dejen a un lado cualquier agenda que se lleve por cartera y que se busque de verdad trabajar porque se dé el ejemplo en el sentido que como tres poderes del Estado y El Salvador viniendo de una historia tan beligerante, tan dividida, tan polarizada, necesitamos diálogo. Me gusta cómo se llama el programa, porque definitivamente cuando hablamos de diálogo es que una palabra va en dos vías y no puede ser que todo se maneje de una manera unilateral y que definitivamente solamente haya casi que anarquía a la hora de querer ver como que si el Ejecutivo es el único medio y es el único que tiene la razón, y definitivamente hace falta que se bajen los egos y hace falta que entendamos que por eso es que tenemos tres poderes, para que se respeten y trabajen juntos y cada uno funja lo que tiene que hacer. Ok, vamos a ver el caso de tu opinión, Mónica. Bueno, hemos visto no solamente en los últimos días, sino que en estos meses una clara confrontación de poderes del Estado, y es preocupante para la situación de nuestro país porque no solamente estamos en una crisis a nivel mundial de salud, sino que también estamos en una crisis política. El artículo 86 de la Constitución ya lo dice: ningún funcionario está por encima de la ley, y es claro en hablar sobre los poderes del Estado y su independencia, y los llama a unirse para defender la función pública. Creo que el diálogo es importante, porque la democracia, al igual que un puente, no se sostiene de un solo lado, y en nuestro tiempo eso lo tenemos claro, que el diálogo es importante para poder construir un mejor país y para llegar a consensos, para poder llegar a soluciones, que es lo que la ciudadanía en estos momentos necesita. A ver, vamos a ver contigo, Adela, tu opinión, y luego entramos a ultimar detalles de todos los puntos que se están expresando de primera instancia. Bueno, coincido en que los tres poderes del Estado tienen que tener como prioridad el bienestar de los salvadoreños. Lamentablemente lo que hoy vemos es el resultado de una clase política desgastada. Es por eso que urge renovar los liderazgos, y yo creo que esa es una de las motivaciones que nosotros tres compartimos. Es necesario que jóvenes profesionales sin pasado político como yo nos involucremos en política y abramos los espacios y generemos incidencia sobre los temas que son relevantes y son importantes para los salvadoreños. Es importante que llevemos una agenda que nos permita realmente solventar las necesidades de los salvadoreños, y yo no tengo duda que en las próximas elecciones legislativas el voto por rostro permitirá renovar estos liderazgos en la Asamblea Legislativa. Ahora, hay un elemento importante que logro rescatar de la postura de cada una de ustedes ha hecho hasta este momento, y es precisamente la de poder elevar un poquito más allá ese papel que pondera el respeto de la institucionalidad. ¿Por qué creen ustedes que ha habido esa falta de respeto ahora, o de alguna manera a las leyes que cada uno de los órganos de Estado emite? Porque de alguna manera se piensa, se cree, y algunos analistas lo han visto así, que producto de todo lo que ahora tenemos hoy en día en la Asamblea Legislativa es precisamente porque los partidos tradicionales, los partidos que han estado históricamente gobernando después de los acuerdos de paz, no han sabido ponerse al día precisamente con las exigencias de las personas. Quiero ver y abro el debate para que qué piensan ustedes al respecto. A ver, tienen la palabra las tres. Bueno, a mí me gustaría definitivamente dejar claro que urge una modernización de la política. Urge que observemos que necesitamos modernizar también nuestros partidos, y no solamente hablo del mío, sino que entendamos
que hay un bienestar por el que trabajar. Y voy a poner un ejemplo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y creo que eso lo podemos ver en El Salvador porque es un país en vías de desarrollo. Se ponen metas, pero entonces vamos ahora al 2050, 2075, a 2100, y lo mismo veo con El Salvador. Y entonces es como que si la política y las necesidades de las personas van más allá, pero la política va más atrás. Entonces definitivamente que necesitamos despertar y darnos cuenta que tenemos que acelerar el paso para atender todos esos vacíos que se presentan, como la pobreza, la desigualdad, y dígase ahorita después en pandemia, la brecha, la desigualdad que se está creando a nivel educativo, a nivel económico, de desempleo. Entonces es cómo está listo nuestro gobierno, cómo está lista la Asamblea Legislativa, cómo está listo el órgano judicial para acelerar el paso y salir al encuentro y dar respuesta a esas necesidades que hoy más que nunca están siendo completamente bravas. O sea, con la pandemia la situación se puso brava. Entonces, para mí, a nivel de partidos políticos, y creo que a todos, porque esto no es solo de un partido político, esto es que todos entendamos que no se trata de un marketing de un partido, sino que esto es un proyecto país, que si no nos unimos y no trabajamos por acelerar el paso a nivel partidario y a nivel de los otros órganos del Estado, simplemente, o sea, y esto va a seguir todavía más desacelerado para un futuro no tan, digámoslo que un poco más desgraciado, por decirlo así, que de por sí ya tenemos grandes retos. Yo coincido con Vanessa en el sentido de la urgencia de la renovación de los institutos políticos. Hoy en día para nadie es un secreto el desgaste de representatividad que tienen los partidos tradicionales, el partido al que yo pertenezco, y yo creo que es evidente que una de las motivaciones de nosotros de participar en política es justamente darle esta renovación que es necesaria, no solo al interior de los partidos políticos, sino también en la clase política. Es necesario que volvamos a escuchar a la ciudadanía para poder conectar con sus necesidades, que es una de las demandas que más hace la población, que muchos políticos por años han dejado desatendidas las mismas necesidades que tenemos de años, demandas de educación, de salud, de empleo. Es decir, que hoy en día es muy complicado que un político que lleva 3 periodos, 4 periodos en la Asamblea Legislativa le siga prometiendo a la población darle respuesta a esos problemas que por años no ha podido resolver. Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos una oportunidad, esta generación tenemos el compromiso de generar estos consensos con una visión clara de país para poder responderle a los salvadoreños. Mónica, a ver, tú eres de un partido nuevo que resurge también en este contexto, aunque muchos pues sabemos que sus orígenes vienen de 2 de los principales fundadores del Partido Arena, pero ¿cómo ves tú también, digamos, este ángulo de la política y qué aspectos son los medulares que a tu criterio como candidata a diputada puedes lograr si te elige el país, si te elige tu departamento, precisamente poder cambiar de lo que se está haciendo hoy en día? Bueno, nuestro tiempo tiene un reto grande, que es dignificar la función pública, y es llevar una agenda, llevar una plataforma legislativa que sea coherente, que es lo que le ha faltado a los partidos tradicionales, tener coherencia con lo que dice y hace, porque muchas veces vemos cómo se critica en Twitter y el papel, al igual que el Twitter, aguantan con todo, pero son las acciones lo que realmente llevan a darle a la población, si se identifican o no, se nota que hay un desgaste, y comparto con lo que dicen mis compañeras, de que hay que darle a la ciudadanía, hay que darle funcionarios íntegros, hay que darle gente honesta, hay que comenzar a llevar caras nuevas, porque creo que el primer paso de los partidos políticos es llevar a candidaturas a personas que sean coherentes con los principios que ellos creen. Pero ¿qué cosas de los partidos que te acompañan en estos que son los tradicionales tú lograrías cambiar o hay que cambiar a tu criterio? Muchos lo señalan por aspectos que van desde la parte del abuso de poder, desde la parte de la transparencia, la corrupción, nepotismo, etcétera, etcétera. Sí, creo que una parte de la transparencia es desde el momento que los partidos abren espacios para candidatos que no son aptos para los cargos. Llevar a alguien que no está apto para un cargo también es corrupción.
En nuestro tiempo llevamos una amplia cartera de personas que son coherentes, profesionales, pues muchas personas que nunca han estado en política, pero que tienen una larga trascendencia en organizaciones de sociedad civil, en medio empresarial y en otros tipos de forma de hacer crecer el país. Y creo de que eso es lo que le puedo ofrecer nuestro tiempo a nuestro país y a estas elecciones 2021. Gente honesta, gente que quiere dignificar la función pública y una lista de candidatos y candidatas que cumplen con los requisitos para ser funcionarios de nuestro país y hacer lo que realmente quiere la población. ¿Qué piensas, por ejemplo, del país. nepotismo? ¿Qué piensas, por ejemplo, del nepotismo, que es una figura que se les acusa directamente a los partidos tradicionales? Tú, en este caso, como representante de un partido nuevo. Creo de que el nepotismo ha hecho grandes daños a nuestro país. Vemos cómo el gobierno que salió del turno había contratado muchos familiares, como el gobierno actual lo denunció y que comenzó a hacer muchas denuncias por medio de Twitter, pero vemos cómo se ha vuelto a retomar esta figura y haciendo el uso de el ad honorem, que la verdad es que no creo que le baje, que siempre siga siendo nepotismo. Creo que si vamos a estar en contra de algo y con las acciones está demostrando el Ejecutivo de que también está haciendo uso de... Pero hablo del legislativo, hablo del legislativo en per se, ¿no? Porque de ese es el tema que estamos hablando. Sí, en la Asamblea Legislativa, como bien lo sabemos, se han denunciado muchísimos casos, por ejemplo, en el tema de Gallegos, que ha contratado familiares, y otros diputados que se pueden mencionar también. Como decía, creo que esto le ha hecho un grave daño a nuestro país y es una práctica que se debe combatir. Okay, ¿qué piensa el resto? ¿Qué piensa el resto de ese tema? Bueno, sin duda alguna coincidimos en que este tipo de prácticas no pueden seguir repitiéndose y yo sigo insistiendo que parte de poder ir eliminando esas prácticas también es ir permitiendo que rostros nuevos tengamos la oportunidad de llegar en este caso a la Asamblea Legislativa. Yo creo, y porque las conozco, que somos 3 mujeres íntegras que estamos completamente decididas a dignificar la función pública. Obviamente hay una lucha que se tiene que hacer, todos estos casos hay que permitir que la institucionalidad funcione en el país, hay que seguir denunciando y esperamos que obviamente esta institucionalidad que nosotros queremos seguir promoviendo y fortaleciendo realmente sea efectiva. Ok, vamos a ver también tu participación. Vanessa. Bueno, a ver, en mi caso yo creo que si algo se está haciendo de una manera y no está dando resultados, es porque definitivamente algo se tiene que cambiar estructuralmente. En ese sentido, si vemos que el nepotismo viene de gobierno en gobierno, si se ve en diferentes carteras del Estado, si se ve que en general estructuralmente hay digamos que una tendencia, una mala práctica, una maña de no entender que el nepotismo está completamente fuera de lo que significa ser un funcionario público, porque al final hablemos que funcionario público es un servidor público, o sea, vamos a servir. Entonces, desde el momento en que yo llevo mi agenda y el nepotismo se me presenta como un escenario y yo accedo y yo soy cómplice, soy parte de, entonces, ¿qué está pasando con los funcionarios públicos? ¿Qué está pasando con los servidores públicos? En ese sentido, yo lo que observo es que definitivamente tienen que haber cambios estructurales. Por ejemplo, en Chile, en otros países, también como en Costa Rica, bueno, y definitivamente en Europa está la carrera del servidor público. O sea, porque no puede ser que nosotros tengamos, sí, profesionales que están esperando, por ejemplo, creo que nosotros estamos esperando un chance para poder hacer un cambio en el país y hacer las cosas diferentes, pero que definitivamente hay otras personas que tal vez han llegado y no tienen los mismos principios y valores que nosotros y caen en escenarios de nepotismo, por ejemplo. Entonces, si hay una carrera, por ejemplo, el servidor público, si hay filtros, si hay una preparación donde, como que si yo voy a la universidad y entonces puedo yo ver si de verdad cumplo, si de verdad entiendo a qué es lo que voy, creo que muchas cosas cambiarían, pero sí es necesario un filtro.
sí es necesario cambios estructurales, porque si se sigue repitiendo lo mismo y se siguen cometiendo los mismos errores, es porque algo tenemos que cambiar. Fíjense que puse un poco de ejemplo, después de conocer la opinión general, de la perspectiva de opinión que llevan ustedes o de la visión que ustedes llevan con esta candidatura a una diputación, porque se toman como punto de partida precisamente las cosas que en el país se reflejan en las encuestas. Las encuestas electorales reflejan que la imagen de los órganos de Estado y particularmente el legislativo está muy por debajo de los estándares por los cuales la población podría sentirse satisfecha. Y traje a colación solo uno de los ítems que de alguna manera representan las grandes críticas, el tema del nepotismo. Veamos ahora el tema del fuero, por ejemplo. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo ven ustedes esa figura que en su momento muchos creen que el legislador abusa precisamente cuando se cometen aspectos que rayan con la ley, pero que se acuerpan en esa figura que prácticamente no está diseñada ni hecha precisamente para eso? 3.0 fue, por cierto, la última encuesta, la que calificó la Universidad Francisco Gavidia, el papel o la representatividad que puede tener por departamento los diputados cuando fueron evaluados. ¿Qué piensan al respecto? Veamos, Adela. ¿Qué piensas tú con relación a ese tema? Y sobre todo también porque también representas a un partido que por años ha estado en la Asamblea Legislativa. Bueno, primero decirte que coincido en que el fuero no tiene que ser utilizado para generar impunidad, que los funcionarios públicos, al contrario, estamos llamados a dar el ejemplo, a cumplir las leyes. Obviamente, la discrecionalidad con la que se utiliza el fuero depende también mucho de cuáles son los valores que tiene este funcionario. Yo creo que no se puede utilizar esta figura para evadir las responsabilidades ante la ley, y yo creo que eso se tiene que tener muy claro. La ciudadanía espera de los funcionarios públicos responsabilidad, integridad, y que demos el ejemplo. Nosotros estamos aquí porque defendemos la institucionalidad y porque creemos que las instituciones deben de garantizar igualdad de los ciudadanos ante la ley, y nosotros tenemos que dar el ejemplo. Los funcionarios públicos tienen que dar el ejemplo. Sin duda alguna, yo coincido en que el fuero no puede ser utilizado de manera arbitraria para evadir responsabilidades ante la ley. Ok, veamos qué piensa entonces Mónica con este tema. Bueno, yo comparto la postura de Adela. Creo de que el fuero ha sido muchas veces utilizado, lo hemos visto como una práctica común en la Asamblea Legislativa para escudarse, y creo de que eso no puede seguir así. No creo en eliminarlo, pero creo en que debe de hacerse un uso correcto. Los funcionarios públicos, los legisladores, que son los padres de la patria en este caso, están llamados a ser el ejemplo, porque ¿qué ejemplo le estamos dando a las generaciones? Hemos visto un caso reciente, hemos recordado de que hace años se usó el fuero también de forma arbitraria. Entonces creo que no es la manera correcta en la que se está usando. Entonces los funcionarios y estas nuevas generaciones que se están metiendo en política, debemos de hacer un buen uso de esta figura. Hay que hacerlo con conciencia y con respeto a la ley, recordando la igualdad que tenemos todos. Bueno, al escucharlas a ustedes y ver que casi similitud en la forma de pensamiento, más me pareciera ser que si resultaran electas tuviésemos una asamblea legislativa unánime donde no hubiese debate alguno. Parece ser todo coincidente precisamente con ello. La figura, entiendo, y por lo que escucho decir de los especialistas en el tema, es que el abuso viene a partir de confundir dos aspectos elementales: la parte punitiva en la que entra cualquier acto que comete cualquier legislador, pero no así aquel acto que tenga que ver precisamente con la responsabilidad a la hora de emitir criterios o una postura o una firma con respecto al dictamen de una ley, porque es parte de lo que ahí se produce, ¿cierto? A ver, ¿qué piensan? Vamos a ver. Bueno, yo creo que con este tema del fuero es importante observar dos cosas. Uno,
que claro que para delitos comunes, o sea, creo que uno debería ser lo suficientemente consciente y aterrizado, que uno debería entender que uno no es diferente a otros ciudadanos. Estamos para representar ciudadanos, representamos a la población. Entonces, en caso de delitos comunes, creo que uno debería ser el primero a decir, venga, aquí, se lo entrego, aquí estoy entre la justicia y bueno, doy la cara. Hay de casos a casos hoy en día, últimamente, para no personalizar, pero sabemos de 2 casos muy en particular, sobre todo cuando se trata de establecer investigaciones que están relacionadas con vínculos de supuestos grupos delincuenciales, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, ¿no? Es correcto, en ese sentido, por eso dije 2 cosas. Uno es que seamos ciudadanos que entendamos que no tenemos que tener privilegios por el hecho de representar a la población. O sea, si se va a aplicar la justicia por un delito común... ¿Ustedes, de ser electa, pedirían que se eliminara el fuero? Ahí va la segunda, perdón, por eso te dije 2 cosas, Ernesto. La otra es que obviamente yo tengo la percepción que podemos estar en un escenario de persecución política, porque sí estamos, y en ese sentido creo que es bastante delicado que en una democracia bastante frágil, en una democracia que está siendo amenazada, sí, para persecución política, creo que es una manera de proteger al legislador, a la legisladora. ¿Tú crees que hay persecución política y por eso es necesario mantenerlo ahorita entonces? En escenarios de una democracia frágil, creo que es importante. ¿Y es el caso nuestro hoy en día, una democracia frágil? Yo entendería y lo entiendo y lo consigo y tengo la convicción que sí. Así que en ese sentido, por eso digo que el fuero es un tema delicado. Sin embargo, para delitos comunes, creo que deberíamos de ser lo suficientemente conscientes de que no tendríamos que tener privilegios y nosotros mismos ser ¿Qué conscientes. piensan sobre ese entregarnos. punto en particular el resto? Vamos a ver, Mónica, ¿qué piensas tú de ese punto en particular? Bueno, en mi postura personal, porque en nuestro tiempo todavía se está elaborando una agenda legislativa, se está preparando y llegando a consensos, pero personalmente creo que no debe eliminarse porque el fuero tiene un porqué. Sin embargo, creo de que debe de reformarse algo y de regularse, más que todo, regularse de en qué momentos debería de ser usado y que haya una fiscalización verdadera, porque últimamente, como tú lo decías, Ernesto, se ha estado viendo mucho la figura del fuero y genera bastante conversación en la ciudadanía y del por qué existe. Y en lo que sí creo es en que la democracia no es que esté débil ahorita. Nuestra democracia siempre ha sido débil, es una democracia joven y la democracia hay que estarla vigilando de manera permanente y ese es nuestro papel como ciudadanos. Ok, Adela, ¿qué piensas tú con relación a esos elementos claves que debe de tener un debate, una discusión legislativa como respuesta a lo que la población estaría en algún momento demandando? Bueno, coincido en que la figura del fuero tiene un porqué. Sin duda alguna el debate gira sobre la manera en la que se ha estado utilizando, en la que muchos funcionarios utilizan la figura del fuero. Obviamente, y nosotros lo hemos comentado aquí, hay que hacerlo de manera responsable sin que esto signifique impunidad ante la ley. Y solo quisiera responder a un comentario que tú hiciste, que de llegar nosotras sería una asamblea... Son muy coincidentes en sus planteamientos y claro, todo, y diría yo, entonces, ¿a dónde está el debate? No, yo ahí te puedo decir que coincidimos en la necesidad de un relevo generacional, de un relevo de liderazgos en la Asamblea Legislativa. Yo estoy segura que en los temas vamos a poder... Habrá temas en los que coincidamos y temas en los que no, y creo que eso es válido. Cada una representa a un partido político con una visión diferente de país, pero yo creo que lo que nosotros coincidimos claramente es la necesidad de generar relevo generacional, de construir consensos que nos permitan avanzar con una visión clara de país, que es lo que no hemos tenido en los últimos años de nuestra clase política. Es interesante porque hay temas que a lo mejor coinciden y en temas que no. Hablemos corrupción, impunidad, aborto y matrimonio igualitario, que son temas de agenda que en su momento no dejan de ser polémicos cuando se introducen y se abordan en la Asamblea Legislativa.
Me voy a las 7:01 a hacer la primera pausa comercial. Regresamos con más a través de esta edición de día miércoles, donde estamos conociendo desde luego la opinión de nuevos rostros, nuevos elementos que están dentro del quehacer de la política, y por supuesto también a usted que participa. Gracias por estar enviando sus comentarios. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos conversando con Vanessa Calderón, candidata a diputada por el Partido Demócrata Cristiano por la Libertad, Mónica Aldana por San Salvador por el Partido Nuestro Tiempo, Adela Lemus por Arena por San Salvador. Así es que desde ya a usted le invitamos a que participe, envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. Ahí estaremos retomándolas para poder de alguna manera introducirlas a los temas que estamos abordando esta mañana con ellas. Antes también quiero invitarlos a que me acompañen hoy 7 de la noche a sintonizar el debate político semanal. Estarán Julio Valdivieso, Ronald Umaña y Romeo Auerbach, precisamente haciendo un análisis sobre los temas de país, estos 7 de la noche a través de 107.7 Fuego, estación del grupo Radial Megavisión, y por supuesto también tenemos nuestra señal en vivo a través de Ernesto López Radio TV Digital, para que usted pueda tenerlo también de primera mano. Les decía de los perfiles de ustedes me hacen pensar de tener ciertas coincidencias. Me aclara Adela y me dice, no, a lo mejor somos la nueva generación que tenemos pensamientos diferentes, pero de resultar electos a lo mejor se deberían bien marcadas las diferencias. A ver, ¿qué piensan ustedes de aquellos temas que en su momento ingresan al debate de la Asamblea Legislativa y se vuelven polémicos? El tema de la corrupción, el tema de la impunidad, que son dos aspectos que de alguna manera, digamos que cubre precisamente a todos los sectores en el país, y que de alguna manera uno con otro se echan la culpa de tenerla presentes como tal. ¿Qué piensan al respecto? Comienzo contigo, Adela. Bueno, yo sigo insistiendo en que coincidimos en la visión de país, pero ya nos verás debatir de manera responsable y con un debate de altura sobre los temas de país en los que seguramente no coincidimos. Sobre el tema de la transparencia, nosotros lo hemos visto en los últimos años porque no es un tema nuevo. Yo creo que, claro, hoy en día tenemos mecanismos, la institucionalidad ha avanzado muchísimo para generar mecanismos que permitan que el Estado pueda rendir cuentas al ciudadano. Lamentablemente, este tendría que ser un elemento del deber ser de la función pública, del ciudadano, que no necesite ser regulada, rendir cuentas, que no necesite regulado ser transparente, incluso en el tema de las finanzas públicas hacia la ciudadanía. Pero hoy en día yo sí puedo destacar que el Estado ha avanzado muchísimo en los mecanismos para rendir cuentas, para avanzar en la transparencia. Obviamente nos encontramos entrampados en algo que ya mencionaba Vanessa. Hay prácticas que se siguen repitiendo a pesar de contar con un marco jurídico que ya están regulados. Lamentablemente esto queda a discrecionalidad del funcionario, que de pronto abusa de la discrecionalidad con la cual es efectiva el tema de justicia y de institucionalidad. Yo creo que la apuesta en estos tiempos, y nosotros como candidatas a un cargo de elección popular tenemos que tener claro que tenemos que seguir haciendo un uso efectivo de los mecanismos que ya existen, tenemos que seguir fortaleciendo la institucionalidad y seguir avanzando y dar el ejemplo de transparencia. Yo creo que la Asamblea Legislativa es justamente uno de las instituciones más cuestionadas por el tema de transparencia. Lo hemos visto en el tema de elecciones de segundo grado, lo hemos visto también en el tema de rendición de cuentas. Entonces yo creo que hay que empezar a dar pasos importantes para que la ciudadanía vea que estos temas no son exclusivos solo de una institución, sino de que que las instituciones están para rendirle cuenta al ciudadano siempre. Ok, el partido Nuestro Tiempo ha sido abanderado
de cuestionar la corrupción en la Asamblea Legislativa desde sus fundadores, cuando Johnny Wright abandona el Partido Arena, abandona la Asamblea Legislativa, cuando Juan Valiente lo hace. ¿Qué piensas al respecto, el caso de tu persona, Mónica? Bueno, hablando del tema de corrupción e impunidad, creo que es triste que esos sean los calificativos con los que conocemos ahora los diputados. Cuando tú pensás en un político, en un diputado, en alguien que se mete en política, ya sos corrupto, y a nuestra generación le ha tocado una cruz muy grande, que es la de a pesar de que te digan hace 30 años, cuando ni siquiera quizás habías nacido, y ya estás cargando con esa cruz, y es lo que cargamos, este relevo generacional. Para mí, por eso, todos los jóvenes que se meten creo que son muy valientes. En el caso de Johnny y Juan Valiente y Juan, creo que tomaron una decisión acertada con respecto a los principios de ellos. En nuestro tiempo creemos de que el fin no justifica los medios, y podría ser muy fácil irse en el caso de ellos en un partido que es una máquina electoral que tiene más de 800,000 afiliados, y a comenzar de cero en un partido pequeño, pero en un partido de que ellos saben de que, bueno, todos juntos, porque ya somos un colectivo que cada vez está sumando más personas, que creemos en dignificar la función pública, y que creemos de que los medios tienen que ser los medios más transparentes, y los medios de que de verdad puedan llevar personas dignas para la verdadera función que tiene un político, que es servir al país. Ok, veamos, Vanessa, ¿cuál es tu lectura con este tema? Que sin duda alguna viene siendo el mal que por años ha venido coronando, como te decía, diferentes estratos del Estado Nacional. No es un invento mío, lo dice muchos estudios, que la corrupción, la impunidad, es uno de los factores que más daño le ha hecho a la democracia en este país. Bueno, creo que todo comienza con que entendamos que la política es de la gente. O sea, yo tengo un concepto bastante especial y peculiar de política, y es que todos somos políticos. Hasta los señores camarógrafos son políticos. ¿Por qué? Porque pertenecen a la polis, pertenecen a la sociedad. O sea, El Salvador es nuestra casa. Y entonces, si yo entiendo que El Salvador es mi casa, entonces tengo que involucrarme en la toma de decisiones, porque me tiene que importar. Entonces, si parto de ahí y entiendo que yo como ciudadano tengo la gran responsabilidad y el deber social de yo involucrarme en mi país, porque aquí vivo, desde ahí yo puedo entender que tengo una gran responsabilidad de velar porque mi casa esté bien. Entonces, si yo como ciudadano que entiendo que tengo que velar porque mi casa esté bien, tengo la oportunidad de llegar a ejercer una función pública donde yo pueda participar en la toma de decisiones de un país, tengo una gran responsabilidad, y sobre todo tengo que tener esos principios y esos valores para poder tener la casa limpia, la casa buena, la casa ordenada, la casa bien. Entonces, honestamente, Ernesto, y esto es muy mi pensamiento, no entiendo cómo es que llegamos hasta aquí y cómo un servidor público puede llegar a tener un puesto y llegar a ser de las suyas y que se le olvide para qué llegó. O sea, no, simplemente mi cabeza no cabe. Porque así yo llego a un lugar... ¿A tu criterio es la persona, o es la institución, o son las leyes las que están fallando? Es que al final tenemos, y lo voy a decir por un profesor que nos permitió conocer el marco jurídico salvadoreño, y tuvimos varios ponentes extranjeros que nos dijeron que tenemos un marco legal sólido. Parto es de las personas, del liderazgo personal, de los principios y los valores de las personas. O sea, ¿en qué momento uno llega a un cargo público, sea hasta de ordenanza, hasta el mismo presidente de la República? Todos llegamos a ser servidores públicos, funcionarios públicos. Entonces, creo que simplemente es algo de liderazgo personal, de moral, de ética, y definitivamente, por eso vuelvo a lo que dije, ya con esto termino,
la carrera de servidor público creo que es necesaria en El Salvador. Ok, para Adela, corregir. a ver, como complemento parte de lo que se ha dicho. Yo quizás, y creo que estamos en un momento en el que el país y que las demandas de los ciudadanos están más presentes que nunca, y yo creo que en las próximas elecciones la ciudadanía y como país vamos a definir qué tipo de funcionarios queremos. Por años nos hemos quejado de los funcionarios que hoy en día tenemos, pero en la próxima legislatura tenemos la oportunidad de cambiar eso. Y yo estoy segura que los ciudadanos, porque esa parte le corresponde a ellos, darnos la oportunidad a que rostros nuevos lleguemos y podamos cambiar las cosas, porque aquí lo que nosotros vemos claramente es la motivación de renovar no solo los institutos políticos a los que pertenecemos, sino también la clase política y los liderazgos que hoy en día tiene el país. Y para eso necesitamos que personas nuevas lleguen. Tenemos que darle a nuestro país la oportunidad de nuevos liderazgos que permitan responder a las demandas que hoy en día tiene la ciudadanía. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos hay otros temas que sin duda alguna forman parte de esa discusión muy fuerte que se genera en la Asamblea Legislativa y que tiene que ver precisamente con la evaluación de aquellos temas que están de alguna manera de forma pétrea dentro de la Constitución de la República. Se habla de reformas, se hablan de temas que están ahí, que me gustaría también conocerlas desde el punto de vista de ustedes. Son las 7:14. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted que nos está sintonizando en este momento, recuerde guardar la distancia social, tomar en consideración todos aquellos aspectos que tienen que ver con el protocolo de sanidad que se necesita para evitar la propagación del virus COVID, como en su momento ya se está reconociendo por parte de las autoridades. Es importante hacer las acotaciones pertinentes. A ver, se habla hoy en día de una necesidad de hacer una revisión. Esto nace desde el Ejecutivo de la Constitución de la República. Hay quienes sostienen que detrás de todo esto hay otras intenciones. Me gustaría de alguna manera a ver qué piensan ustedes al respecto. Comienzo contigo, Mónica, para que nos des tu punto de vista. Vamos a ver, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, en el tema de las reformas, creo que en estos momentos que como lo había dicho antes, no solamente hay una crisis de salud, sino también una crisis política, es de analizarlo muchísimo, porque como sabemos nuestra democracia es una democracia joven, una democracia que siempre ha sido vulnerable y que tenemos que estar pendiente de manera permanente. La operación 2021 de la que muchos hablan se ve como una operación, a mi parecer, muy oscura, porque cuando hablamos de reformas, creo que tiene que haber un análisis amplio donde participe toda la ciudadanía y que se pueda llegar a un consenso. En mi postura, creo de que no estoy de acuerdo con reformas y lo digo a nivel personal, porque como lo repito, en nuestro tiempo seguimos haciendo una plataforma legislativa y seguimos haciendo una posición institucional, pero creo que en estos momentos lo más importante es defender la democracia, un refuerzo a la institucionalidad. ¿Tú ves peligroso en algún momento tocar el tema de la reforma constitucional entonces? Sí, lo veo extremadamente peligroso en este momento en que nuestra democracia está en peligro. Creo de que hay que hacer un refuerzo. ¿A qué le llamas democracia en peligro? Una democracia totalmente en peligro. Por un lado vemos al Ejecutivo peleando con el Legislativo, vemos cómo nos están acatando ni siquiera pero eso órdenes. si lo queremos ver de pelear es casi normal encontrar entre lo que la democracia se conoce de pesos contra pesos, ¿no? Sí, pero esa pelea no debería de ser normal, tiene que ser un diálogo.
Eso es lo que deben de practicar, un diálogo, un debate consensuado, no una pelea. Que estén peleando, eso no es normal. Y nosotros, la nueva generación que quiere entrar a política, no debe de ver esa pelea y este juego del gato y el ratón como algo normal, sino que verlo como un diálogo, como un debate que deben de tener esos funcionarios públicos que son nuestros empleados y que están en servicio de nuestro país. ¿Qué peligro concreto verías tú al tocar la reforma, hablar de reformar la Constitución? Por ejemplo, dame un ejemplo. Por ejemplo, reformas a la Constitución, a pesar de que sabemos que son cláusulas pétreas, en el tema de los años en que puede estar un presidente, el tema de la reelección. Una reelección, sí. A pesar de que sabemos que para eso tendría que pasar otra legislatura para que pueda ratificar. Sí, para que lo pueda ratificar. Te entiendo. Pero creo que ahí podría haber un peligro inminente para nuestra Constitución. En ese caso creo que hay que ver las reformas con un análisis muy amplio donde se incluye la participación de la ciudadanía. Ok, interesante. Vamos a ver, Vanessa, ¿qué piensas tú también con esos elementos así de manera puntuales como lo hemos abordado? Bueno, específicamente creo que ahorita hay otros temas más importantes que estar pensando en las reformas a la Constitución. Definitivamente creo que tenemos una brecha de desigualdad, tenemos una reactivación económica pendiente, no se conoce ningún plan, tenemos derecho al agua, tenemos tantos temas en agenda que son más importantes que estar pensando en este momento en las reformas a la Constitución. Y definitivamente más como ahorita estamos en campaña, no estamos en campaña, me refiero, es un tiempo electoral, creo que vale la pena es concentrarse en cuáles son esas propuestas específicas para dar respuesta a esas situaciones imperantes que verdad están demandando soluciones, es acción, o sea, políticas públicas claras, políticas públicas que de verdad se ejecuten y den respuesta a las necesidades que se están viviendo. Okay. Entonces, ¿no ves entonces como algo urgente, prioritario, pero sí ves sano que se observe, que se analice, que se estudie la posibilidad de reformarla? Quiero entender ambas cosas. Definitivamente creo que la reforma a la Constitución está fuera de juego, creo que está completamente... ¿Desfasada, crees? No creo que está desfasada, creo que hace falta que se cumplan muchas cosas. Si de por sí comenzamos a leer los primeros, es una cuestión de derechos. Si todavía el día de hoy no se están cumpliendo los derechos básicos que tenemos descritos en la Constitución, ¿cómo queremos empezar a reformarla? O sea, creo que tenemos que ir en orden y definitivamente no visualizar ni querer correr por vernos modernos, sino es, ok, si lo que tengo es tan básico, digámoslo así, es completo, pero es básico y ni siquiera se ha cumplido, entonces ¿por qué estoy pensando en modernizarla? ¿No será porque no está actualizada entonces la Constitución? No, creo que hace falta que definitivamente nos pongamos a trabajar en dar respuesta a través de políticas públicas a lo que sucede en nuestro país. No es un momento, no es urgente para ti entonces el abordaje, ¿no? No. ¿Sí? Sí, no, en este momento no. En este momento hay otras cosas más prioritarias. Hablemos, por ejemplo, del desfase que hay en educación, por ejemplo. La analfabetización que hay no solamente digital, sino que también cómo tenemos vacíos a nivel de nuestros programas de estudio, cómo nuestros estudiantes a raíz de la pandemia, por más que se hayan hecho esfuerzos desde la cartera de educación, están desfasados y necesitamos ver en esta nueva normalidad cómo se van a preparar a nuestros niños. Hay otros temas más importantes e imperantes y necesarios y de extrema urgencia, como también lo mencioné, como la reactivación económica, para darle respuesta a esta situación que, por ejemplo, salió el informe de coyuntura de FUSADES y definitivamente se habla de una desigualdad, de un crecimiento de desempleo, de un déficit fiscal, o sea, creo que hay otras cosas. Ok, vamos a ver, Adela, ¿cuál es tu lectura sobre estos temas que obviamente despiertan el morbo de
de la política y sobre todo de aquellos sectores que creen que en algún momento tocar la Constitución de la República en un momento en la cual no se está preparado como el país y no se está preparada precisamente el estamento político, que es el que la hace, es como precisamente, yo lo decía anteriormente, darle a muchos diablos a que hagan una nueva Biblia, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, primero decirte que coincido en que las prioridades del país en estos momentos tienen que ir enfocadas en otros esfuerzos. Sin duda alguna, creo que la posibilidad de hacer un estudio para modernizar nuestra Constitución es precisamente eso, un estudio. Creo que hay que verlo también desde el momento político en el que se propone esto, y yo coincido que en este momento hay otras prioridades que se tienen que hacer. Hay toda una deuda por realmente cumplir a cabalidad nuestro marco jurídico, que es sólido, que es fuerte, que es bueno. Sin embargo, también hay cosas que se podrían ir modificando. Yo no estoy cerrada a que como resultado de un estudio sobre las posibles reformas a la Constitución se puedan modificar temas como la elección de cargos de segundo grado o, por ejemplo, la duración del cargo a fiscal. Yo creo que hay ciertos elementos que sí son válidos ir estudiando para irle dando precisamente este fortalecimiento a la institucionalidad del país. No asimismo en temas como una reelección indefinida. Presidencial. Sí, y yo creo que por eso nosotros tenemos que estar alertas, pero mantener siempre la calma. Ahorita lo que se ha propuesto es un estudio, un análisis para poder hablar de posibles reformas a la Constitución, y yo creo que tampoco es algo que se va a dar de la noche a la mañana, porque sabemos que para poderla hacer tiene que ser de una manera responsable, profunda, y que va a llevar tiempo, y yo creo que también eso va a permitir que en el camino nosotros vayamos y que el debate se vaya abriendo para saber hacia dónde van encaminadas estas posibles reformas. Ok, hay una discusión alrededor de temas que tienen que ver con los derechos, y lo mencionaba creo una de tus compañeras de mesa, que tiene que ver, por ejemplo, hablar del derecho del agua, por ejemplo, que viene siendo uno de los ítems que duerme el sueño de los justos, el tema de derechos humanos. Hemos visto últimamente cómo se les ha negado a un juez representante de la justicia el derecho de acceso a obtener información sobre el caso de Mozote. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, primero decir que las sentencias de la sala se tienen que cumplir, que aquí hay una institucionalidad del país que debe prevalecer sobre cualquier interés político o económico que se tenga, y yo creo que eso lo tenemos claro. Obviamente, y seguimos haciendo estos señalamientos sobre prácticas que van en contra precisamente del fortalecimiento a la institucionalidad. El tema del Mozote merece ser esclarecido. Ninguna de nosotros pues lo vivió, pero son cosas que no pueden repetirse. Para poder avanzar es claro que se tiene que esclarecer los hechos, que hay que darle justicia y reparación a las víctimas, y yo creo que no podemos dar retrocesos en ese sentido. Bueno, voy desde luego a una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué tipo de libertades tendrían ustedes de ser electas diputadas en la Asamblea Legislativa? Otro de los aspectos que mucho se cuestiona y que muchos creen que debería cambiarse es el tema de la independencia a la hora de votar. ¿Qué piensan al respecto? Nos vamos a la pausa. Son las 7:28. Gracias a usted por estar con nosotros y por estar enviándonos precisamente sus comentarios, sus preguntas a nuestras redes, donde estamos recibiéndolos desde luego para darles lectura a lo largo y ancho de nuestra discusión con nuestras invitadas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. La independencia en la Asamblea Legislativa viene siendo también
como uno de los grandes retos que para la población que observa, fiscaliza y se detiene a, digamos, a ver el comportamiento a la hora de votación, representa uno de los más grandes retos, sobre todo cuando se trata, y creo que tú lo mencionabas, Adela, de elegir a funcionarios de segundo grado, aunque a mí no me gusta el término de segundo grado, no sé si hay de primero o segundo grado, pero cuando se trata de elegir a funcionarios a altos cargos. Sí. Veamos un poquito ese grado de responsabilidad o de independencia que ustedes han asumido a la hora de tomar esta candidatura. Comienzo por el PDC, por ejemplo, ¿tú serías independiente a la hora de votar en la Asamblea Legislativa o estarías actuando bajo la imposición de tu partido cuando se dice votemos por X ley o por X funcionario? Creo que una de las cosas que más me han gustado en este sentido de la parte filosófica y también en práctica de la democracia cristiana es el hecho de tener esa libertad. Una democracia es pluralista, una democracia tiene diversidad de pensamiento y esa es su riqueza. Y desde ese punto de vista, si bien es cierto, es importante actuar consecuentemente y en coherencia con los principios, con los valores, en ese sentido, pues, de la democracia cristiana. Definitivamente que hay una oportunidad de poder ejercer en libertad la opinión que yo tenga y que cada compañero de fracción tenga. Entonces, en ese sentido, sí hay libertad, en ese sentido sí hay independencia y definitivamente creo que es también mi derecho, porque yo llego a representar en caso de ser electa y si el pueblo así lo quiere, y creo que nosotras también llegamos a representarlos a ellos. Entonces, en ese sentido, sí me siento en la libertad y en la confianza de decir que sí tengo esa libertad. O sea, ¿son condiciones o ya es parte de una naturaleza en la que los partidos deben de entrar, de lograr, de permitir esa independencia de sus miembros? Es que creo que al final estamos para representar a las personas. Claro que lleva un orden. Mónica se inscribió en nuestro tiempo por unos principios, unos valores, por un fundamento. Igualmente Adela, igual yo. Entonces, una cosa es tener claro los principios y los valores por los cuales decidimos correr por el vehículo partidista que cada una escogió, y lo otro es entender que vamos a representar a las personas y que estamos para velar por el bienestar y que la legislación sea acorde de elevar la calidad de vida del salvadoreño y la salvadoreña. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tener todos la libertad de decir que tenemos esa voz y ese voto de la representación del pueblo salvadoreño. Ok, veamos entonces el caso de Mónica. ¿Qué piensa al respecto? Sí, bueno, en el caso de nuestro tiempo hay una total independencia y hay que tener claro que la misma Constitución lo manda. Cuando uno se convierte en legislador, no solamente va a legislar a favor de las personas que votaron por su partido, sino que se convierte en legislador de todo el pueblo salvadoreño. Eso es lo primero. Y algo que me encanta de nuestro tiempo y de los cuales fue uno de los puntos que más me atrajo del partido es el principio de diversidad, de que a pesar de que hay tantas ideologías, tanta diversidad de pensamientos, que la verdad yo me divierto muchísimo aprendiendo y estoy en un momento que la verdad me alegra mucho y me gustaría que otros jóvenes compartieran al entrar en política, al involucrarse, comenzando hasta en organizaciones de sociedad civil, de ver la causa de cada uno. Entonces, en nuestro tiempo está lleno de personas que llevan su causa, que al final que están trabajando en colectivo y creemos en la independencia, en jóvenes, en mujeres, en hombres con criterio propio y que legislen a favor de El Salvador, no solamente para un pequeño grupo o a favor de intereses de partidos. Bueno, vamos a ver el tema de la independencia. Sin duda alguna representa como el reto más grande para cualquier diputado cuando se trata de estar de acuerdo o no de acuerdo en una ley o en quien lo sea. En el caso de nuestro tiempo, concretamente, no hay condiciones para ustedes como candidatos a diputados para poderlo ejercer entonces.
hay libertad para poder de alguna manera tener ese criterio a la hora de levantar la mano por una ley o por la elección de un funcionario. Mónica. Sí, bueno, estamos en la construcción, todavía una plataforma legislativa, estamos haciendo un ejercicio donde estamos participando todos, nos estamos reuniendo, hace unas semanas hicimos nuestra asamblea extraordinaria para llegar a esos disensos y llegar a consensos y poder llegar a una solución conjunta. Y nuestro tiempo tiene ese principio, está el principio de la diversidad. Y bueno, se respeta a cada uno las opiniones de todos, pero de todo eso vamos a sacar consensos, que es lo que vamos a plantear en esta plataforma legislativa que vamos a dar de cara al 2021. Ok, agradezco a Amalia de Cruz que me hace una observación. Ernesto, tú acabas de comentar que el juez que le fue negado el acceso de documentaciones, pero te sugiero, te comento que no es así. El juez hizo una solicitud, son 8 días hábiles y la ley le permite hasta 20 días para contestar la solicitud, y eso puede ser vía electrónica y de otros medios. Muchas gracias, Amalia de la Cruz. A ver, Adela, en ese mismo instante, el caso de tu partido, no sé, a ver, me llama la atención el tema de la votación individual y los compromisos que asume cada uno a la hora de poder votar por un dictamen o por la elección de un funcionario. Bueno, decirte y decirle a la población que yo soy una mujer con criterio propio. A mi edad he sido muy transparente, educada con honestidad, valores y ética, y eso se verá reflejado en mis votaciones. Yo creo en la libertad que tiene el funcionario de votar bajo criterio y conciencia. De hecho, en la fracción hay ejemplos como el de David Reyes, que no ha acompañado la votación de la fracción en los temas de transporte, y yo creo que se tienen que hacer los esfuerzos para que nosotros podamos votar bajo nuestro criterio y conciencia. Y cuando a mi criterio haya algo que no beneficia a la población, no contarán con mi voto. De igual manera, decirte que yo no voy a ser sombría de ningún corrupto, venga de donde venga. Y yo estoy segura que la población es lo que pide. La ciudadanía hoy demanda funcionarios que tengan honorabilidad, la capacidad, pero sobre todo la ética. Y eso se tiene que ver reflejado en las votaciones en la Asamblea Legislativa. Yo estoy segura que la población permitirá este relevo, no solo en la Asamblea Legislativa, sino también al interior de mi fracción, y quienes lleguemos a la próxima legislatura tenemos que construir los consensos. Yo no estoy cerrada a construir los consensos con mi fracción, siempre y cuando sea en beneficio de la población salvadoreña. ¿Estás clara del episodio que ha pasado esta legislatura con 4 de tus miembros? ¿Qué piensas al respecto de cada uno de ellos y de ese rol de independencia que en su momento quiso jugar al expresar su apoyo al Ejecutivo, pero el partido no estar de acuerdo en ello? Bueno, primero decirte que en este caso, cada uno de los legisladores tiene la libertad para poder acompañar las iniciativas que considere necesarias. Ha sido bajo su criterio y su conciencia, efectivamente, como lo menciono, que ellos han decidido acompañar ciertas iniciativas, y eso se respeta. Yo creo que parte de lo que nosotros buscamos, y principalmente de lo que yo busco, es no solo llegar a la Asamblea para renovar el liderazgo al interior de esta institución, sino también al interior de mi partido político, e ir modificando estas prácticas. Yo creo que es necesario que los partidos, y en este caso mi partido, se abra a la construcción de un debate y una generación de consenso. Yo creo que es válido que nosotros, que estamos optando por un cargo de elección popular y de llegar, representamos al ciudadano, y esa tiene que ser la base primordial que nosotros pongamos a la discusión de cualquier ley. Uno de los aspectos por los cuales le he consultado a los 4 disidentes que están dentro de tu partido ha sido precisamente porque no les han dejado tener esa libertad de la cual tú dices tener ahora. ¿Qué piensas al respecto entonces? Si eso es una historia, puede llegar a ser una historia del pasado, o puede llegar a ser una historia todavía presente si resulta electa diputada para la próxima legislatura. Mira, yo creo y estoy segura de ello, que la próxima legislatura de la fracción de Arena se verá altamente renovada por nuevos liderazgos,
creo que es necesario y hay que ver el momento político en el que nos encontramos. Es importante que nosotros empecemos a modificar todas estas prácticas que nos alejan de las demandas de los ciudadanos. Tenemos que quitar esta idea que los partidos políticos y que las fracciones dentro de la Asamblea Legislativa responden a sectores y no a las necesidades de los salvadoreños. Y yo apuesto que de llegar a la Asamblea Legislativa, esa va a ser mi prioridad. Hay libertad entonces en tu partido bajo esa lógica, ¿no? Sí, y yo la defenderé. Ok, ¿en nuestro tiempo es igual? Sí, prueba de ello es nuestros fundadores, Juan Valiente y Johnny, se fueron exactamente por eso del partido Arena. Ellos estaban en desacuerdo con prácticas. Lo mismo fue el caso para mí. Yo fui parte de la Juventud de Arena, fui parte de ese partido y también por no sentir una coherencia con mis principios, porque creo que los principios son innegociables, me fui. Y así ha sido el caso de muchísimas personas que están en nuestro tiempo, otros que nunca han estado en política, personas que vienen de izquierda, personas que vienen de la organización de sociedad civil buscando construir un mejor país, gente con criterio y gente que le va a apostar a un mejor El Salvador. Y tengo por seguro de que nuestro tiempo le va a apostar a legislar a favor del país. Toda democracia tiene como componente básico la libertad, precisamente, y la actuación misma que pueden tener los partidos políticos, sin dejar de lado los pesos y los contrapesos que son las que los nutren. Pero tú ponías un ejemplo, Mónica, precisamente de cómo tus fundadores también se alejaron del partido Arena precisamente por las mismas condiciones. ¿Será que entonces los partidos políticos deben de asumir eso como una responsabilidad propia? Porque si no, de lo contrario, vamos a seguir teniendo más de lo mismo, ¿no? ¿Qué piensas? Pienso de que los partidos tradicionales tienen mucho en qué trabajar. No creo realmente en que la responsabilidad sea directamente de un instituto político, sino de personas. Pero si los ejemplos que ponías de tus fundadores que salen del partido Arena precisamente por las mismas condiciones. Sí, por lo mismo, por las personas que se toman estos partidos políticos. Ok, a ver, Adela, por alusión, ¿qué piensas de ese punto? Bueno, mira, yo creo que el reto de los institutos políticos hoy en día es grande porque las demandas de los ciudadanos son más fuertes en el tema de transparencia, de representatividad. Hoy en día los ciudadanos demandan justamente lo que yo te mencionaba, quitar esta idea de que se representan a sectores y no se ponen en el centro las demandas de los ciudadanos. Y yo sí creo que hay todo un reto dentro de nuestros partidos políticos por ir cambiando todas estas prácticas que nos alejan de responder las demandas de los ciudadanos. Hay que ir generando confianza, hay que dar muestras evidentes del cambio y de la renovación que nosotros queremos a nuestros institutos políticos, y yo creo que es muy válido en este caso que yo siga haciendo un esfuerzo desde mi partido para ir cambiando todas estas prácticas. Ok, Vanessa, voy a hacer una pausa para que cuando regresemos me des tu punto de vista con relación a estos temas también que hemos planteado en esta parte. Gracias a quienes están desde luego muy activos a través de las redes sociales. Sin duda alguna es importante, decía alguien ahí, que cada uno de los partidos políticos asuma la responsabilidad de un cambio, pero más que todo aquellos quienes en algún momento se inscriben en los partidos políticos, porque son ellos los que nutren precisamente de poder sacar adelante a un partido de una forma transparente como también de una forma corrupta. Es decir, un partido político, dice un televidente, no es corrupto por per se, sino quienes lo integran. Y me parece que tiene lógica. Vamos a una pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver el caso de Vanessa. ¿Qué piensas tú con relación a este punto que tiene que ver precisamente con la disidencia, la forma de pensamiento, la forma de
de pensar diferente y sobre todo cuando se trata de imposiciones de partido frente a la toma de decisiones particulares que tiene cada uno de sus miembros? Creo que disentir es parte de la democracia, creo que es parte de tener libertad de expresión, que es uno de los derechos más básicos. Y definitivamente, pues dentro de la democracia cristiana hemos entendido que tenemos un planteamiento estratégico unido y que está en función de las personas y que está ahí al servicio de dar respuesta pues a las necesidades imperantes y que de verdad son simplemente que están a la orden del día. Pero en ese sentido creo que necesitamos entender que como ciudadanos individuales y con nuestro derecho de libertad de expresión y con nuestra libertad de sentir y de pensar, disentir es parte de la democracia. O sea, el pluralismo es parte de la democracia. Entonces, sí creo que cada uno, y una de las palabras que me gustó que mencionó Adela es responsabilidad, es ética. O sea, definitivamente uno tiene que entender que está por representar al pueblo y no me voy a cansar de decirlo. Porque hasta que no nos quede de que todo político está al servicio y que estamos para representar al pueblo y para trabajar por su calidad de vida, para que mejore, simplemente es parte de este caminar en democracia, el pluralismo, la diferencia de pensamiento, pero que siempre sea en pro de la construcción de un mejor país. ¿Cómo piensan elevar la categoría y la imagen de... ¿Habrá una varita mágica para poder cambiar esa imagen que tiene este órgano legislativo? Yo la verdad quisiera solamente, perdón, yo sé que iba a decir algo, pero es que ahorita se me vino y... ¿Saben qué? El órgano legislativo a mí me da la impresión que es como que si estuviéramos corriendo por un cargo de popularidad y nosotros estamos, en general, el órgano legislativo está para legislar. Entonces pareciera que la política es un show de marketing. Es un show de quién muestra qué y se nos olvida que de verdad estamos para legislar. Entonces, de verdad que a mí eso de popularidad es trabajar por hacer bien las cosas. O sea, es de verdad introducir políticas públicas que tengan su efectividad, que se vean en el territorio, que se vean en la acción, que nos permitan tener indicadores de crecimiento y de desarrollo diferentes. Entonces eso del índice de popularidad para mí es, entiendo yo que la corrupción sea un tema que de verdad la gente, no solamente aquí en El Salvador, a nivel del mundo la democracia está en crisis y se necesita un replanteamiento de una democracia en general a nivel global. Sin embargo, creo que es demasiado importante entender que esto de la popularidad creo que tendría que ver con qué indicadores estamos teniendo en el territorio y cómo se está evidenciando lo que estamos trabajando. Pero esto no tendría que ver con esa opinión de popularidad. Creo que no comparto ese término de popularidad. Más de popularidad, de buena imagen, obviamente. Acuérdate que la imagen pasa precisamente por el elogio o la admiración, apreciación o el aprecio que puede tener o el descrédito que puede tener la población sobre un órgano de Estado. A ver, el caso tuyo, Adela, ¿qué piensas? Bueno, coincido en que, bueno, y respondiendo también a tu planteamiento, no va a ser fácil. Yo creo que quienes hemos tomado la decisión de participar en estas próximas elecciones estamos muy conscientes también de la situación y el desgaste que tienen nuestros institutos políticos, y parte de querer empezar a cambiar también esta imagen es empezar a hacer estos esfuerzos al interior de nuestros institutos políticos. Yo lo he asumido y coincido con lo que planteó el televidente que escribió y dijo de la responsabilidad que tenemos nosotros quienes hemos decidido participar de generar estos cambios. Yo creo que es importante asumir este proceso de renovación y de cambios que son necesarios al interior de los partidos políticos y que se vean traducidos en una asamblea legislativa. Y yo creo que la población hoy en día está bien consciente que las próximas elecciones son realmente importantes para definir qué tipo de país queremos, pero también qué tipo de clase política queremos y qué tipo de política necesita este país para salir adelante. Y nosotros, como nuevos rostros, tenemos que generar esa confianza
confianza al ciudadano que ve en nosotros la posibilidad de darle al país viabilidad y certeza de que nuestras acciones van a responder a los intereses de los ciudadanos. Ok, voy a ser directo porque el tiempo se nos está yendo. ¿Eres provida? ¿Qué piensas del aborto? Primero, eso ya está establecido en nuestra Constitución y Arena es un fiel defensor de la vida. ¿Qué piensas del matrimonio igualitario? También ya está regulado en nuestra Constitución, sin embargo, esto no significa discriminación y vulneración para la población LGBTI. ¿Qué piensa en nuestro tiempo, Mónica? Bueno, en nuestro tiempo, como es bien sabido, hay diferentes posturas. No hay una postura institucional todavía porque, como saben, estamos en una construcción de plataforma legislativa. Están desde los que están totalmente a favor del aborto, también están los que están a favor de causales y los que están totalmente en contra. Desde ese punto vamos a construir un consenso. ¿Qué pienso yo? Bueno, yo veo en una dupla con el doctor Napoleón Campos. Nosotros creemos en lo que está regulado en la Constitución, pero no estamos cerrados a que se abra un diálogo que sea legal y que sea, y sobre todo algo que sea por medio de un médico para hablar sobre este tema, que es importante, pero también pensamos y llevamos una plataforma que creemos que para tocar esos temas tenemos que defender la institucionalidad y la democracia. ¿Tú eres o estás de acuerdo entonces con el aborto, tú particularmente, Mónica? Estoy de acuerdo con el diálogo, estoy de acuerdo con que se abra el diálogo y estoy de acuerdo con que es responsabilidad del país de que se comience a hablar de eso. No creo que no sea un tema importante y no creo de que hablar de pro vida o no pro vida, porque la vida uno la puede defender de diferentes maneras. Yo la defiendo con la educación, buscando educación digna para los niños por medio de voluntariados de los que soy partes y así también muchos más de mi partido, y esa es la postura que yo personalmente tengo. ¿Y en el matrimonio igualitario cuál es tu postura? Bueno, nuestro tiempo tampoco tiene una postura institucional de eso. En mi dupla pueden encontrar aliados, y no solamente en el tema de matrimonio igualitario, que creo que es un tema en el que mucha gente se enfoca, sino que hay temas importantes también para las minorías, como la ley de identidad, como de derechos de salud, temas que tal vez no se tocan. Yo no soy parte de la comunidad LGTBI, tampoco quien va de propietario en mi dupla, pero yo sí creo en los derechos humanos. Así que con nosotros cuenten como aliados, lo digo personalmente, como una dupla, porque hay que legislar para todo el país y creo en la legislación para las minorías. Toco estos temas porque sin duda alguna en su momento salen a relucir a los debates en la Asamblea Legislativa por factores de distracción o por factores que buscan de alguna manera llamar la atención, y por esa razón los estamos abordando. Vamos a ver el caso tuyo, Vanessa. ¿Qué piensas? ¿Eres provida? Bueno, la democracia cristiana es provida y yo, como Vanessa Calderón, soy provida también. Creo que es un tema que trasciende. Y en este sentido lo quiero ver desde este punto de vista como lo he entendido y como lo he concebido. Si en el 2017 se registraron 19.190 embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, y que eso significa que todos los días en promedio se embarazan 52 mujeres en estas edades, 52, y que la mayoría tienen que ver con violaciones, creo que hay un tema que trasciende el aborto y es un tema educativo, es un tema de nuevas masculinidades, es un tema de educar a los jóvenes, a los niños, y que definitivamente se replantee el concepto de cuál es la responsabilidad de un hombre. Y ahí entra un tema muy fuerte de nuevas masculinidades, que es una de los temas en los que trabajo y en los que creo que tenemos que ir a la raíz. Tú eres educadora, ¿verdad? Sí, yo soy educadora. Es ir a la raíz de lo que está pasando. O sea, para mí el aborto es como decir, bueno, hay una situación en el caso de los embarazos de niñas y adolescentes que es como que lo resuelvo, pero entonces, ¿cómo lo estoy resolviendo de una manera rápida con un aborto
si no me estoy yendo a las causas, a las raíces, que es la falta de educación que hay en nuevas masculinidades, en la conciencia de los niños y también de las niñas, a nivel de cómo se respetan, de cómo se cuidan. Entonces, ¿estás en contra del aborto? Sí, definitivamente, pero creo que es que no solamente se tiene que quedar ahí. Creo que tenemos que ir a esos temas que van mucho más allá, que tienen que ver, porque se imagina usted, 19.190 niñas y adolescentes, estamos hablando que son 19.000 abortos así porque una niña adolescente salió embarazada y se le va a truncar la vida y se le van a truncar sus derechos de una familia y de salir adelante. Entonces estamos hablando de dar una solución express con el aborto, pero no me estoy yendo a las causas estructurales. Corro en el tiempo, matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, creo que si dos adultos tienen derecho a hombre con hombre, mujer con mujer y quieren convivir, creo que ese es su derecho. Sin embargo, creo que la Constitución establece cuál es el contrato de un matrimonio pues entre hombre y mujer. Sin embargo, creo que es muy importante garantizar marcos legales específicos que acuerpen como a cualquier minoría esa protección. Un ejemplo, si tenemos la parte de la herencia, si tenemos legislación que los proteja a nivel bancario de cuentas mancomunadas, hay diferentes espacios porque creo en la protección de minorías y definitivamente, así como personas con discapacidad, así como podemos decir que es un enfoque de derechos, de cumplimiento y garantía de derechos. El tiempo se me fue, quiero agradecerles el que me hayan permitido conocer el punto de vista, el pensamiento que tienen ustedes de cara a sus candidaturas y sobre todo también en conocimiento con los temas de país que hemos abordado este día. Así es que muchísimas gracias, Adela, por habernos acompañado esta mañana acá en el programa. Gracias a ti por la invitación, ha sido un gusto compartir este panel y los invito a que me sigan en mis redes sociales, me pueden encontrar como Adela Lemos. Ok, también gracias, Mónica, por habernos acompañado, te agradezco muchísimo. Un gusto haber estado este día, un gusto haber estado con estas compañeras en este debate de altura y con todos los televidentes. Me pueden seguir también en mis redes sociales, estoy como Mónica Aldana SV. Ok, gracias, Vanessa, también, te agradezco muchísimo. Gracias, Ernesto, gracias a mis colegas, los queridos televidentes y también, ya que estamos haciendo las redes. Sí, para que la sigan, Claro, en Facebook Vanessa Calderón y en Twitter Vane_Calderón 10. Ok, interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Cumplimos con nuestra misión de ofertarle al país, desde luego, nuevos rostros en la política que nos vengan a dar sus puntos de vista con relación a los temas que apremian a los salvadoreños. Gracias. Los espero en el debate político semanal en radio, hoy 7 de la noche. No se lo pierdan. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.